Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Brújula Paradiplomática, el podcast que te guía por las buenas prácticas para la proyección internacional de gobiernos y sectores locales y que busca formar a los recursos humanos especializados que indicarán en el desarrollo de sus comunidades. Este podcast es una iniciativa del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara, el Comité Académico de Internacionalización de los Gobiernos y Sectores Locales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Instituciones comprometidas con la excelencia académica y la formación de profesionales. En este episodio queremos explorar cómo las ciudades, áreas metropolitanas presentes en la vía pública y la diplomacia no tradicional pueden ser entendidos como actores paradiplomáticos debido a su relevancia en el plano internacional. Soy Guillermo Araiza, estudiante de Relaciones Internacionales de la UDG. Es un placer presentarles el episodio titulado Redes Locales para Diplomacia de Regiones y Ciudades. Es un placer contar con su asistencia el día de hoy para la realización de esta entrevista. El día de hoy tenemos el honor de contar con Agustín Fernández de Losada Passols. Él es secretario de Asuntos Europeos, Multilaterales y de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña. Es un profesor asociado del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Blanquerna Ramon Llull y del IBEI, Barcelona Institute for International Studies, donde imparte la docencia sobre relaciones internacionales en ciudades globales, además de tener una amplia participación en instancias nacionales e internacionales como el Barcelona Center for International Affairs, la Comisión Europea y organismos de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como investigador y académico de temáticas como la cooperación descentralizada y ciudades globales. Es licenciado en Derecho y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es licenciado en Gestión Pública por la ESA Business School. Es autor de varios libros, informes, notas de política, artículos. Bienvenido, Agustín. Es un honor compartir contigo este espacio con base en esa experiencia tan amplia, habiendo trabajado en academia, gestión pública y organismos internacionales. Presentas el puente entre la teoría académica y la práctica para diplomacia urbana. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y nada, contento de compartir este espacio con vosotros. Muchísimas gracias. Para ir comenzando, vamos a plantear que las ciudades ya no solamente son escenarios locales, también hoy practican paradiplomacia, construyen redes, influyen en espacios de agenda global y disputan espacios diplomáticos. En este episodio exploraremos este fenómeno apasionante, conceptualizaremos la paradiplomacia, explicarla de forma clara, qué es, por qué surge y en qué se diferencia de la paradiplomacia estatal. Mostraremos de su práctica, traeremos ejemplos operativos, herramientas como redes, programas, financiación, transferencia de políticas que permitan ver cómo se hace realidad. Debatiremos su institucionalización, analizar tensiones competenciales, mecanismos de coordinación de la diplomacia estatal y retos de legitimidad y evaluación. Entonces, para comenzar con el primer bloque, que es para conceptualizar la paradiplomacia, te queremos preguntar, ¿qué cambios estructurales como globalización, urbanización o gobernanza multinivel han hecho posible que las ciudades reclamen protagonismo internacional? Bueno, yo creo que aquí hay diversos factores que explican la irrupción, que ya no es una novedad, de las ciudades y de los territorios en el escenario internacional. Hoy, 2025, hablar de diplomacia urbana, de diplomacia regional, territorial, de paradiplomacia, yo creo que empieza a ser algo más o menos frecuente, incluso estudiado en los entornos académicos y en los think tanks, incluso en la vida política. Por tanto, creo que ya no es tanto una novedad. Yo creo que desde hace muchos años hay algunos de los principales retos ligados a la globalización, ligados a lo que sucede en el planeta, tienen una traslación muy clara y muy relevante a los entornos locales. Es muy difícil explicar desafíos como el cambio climático, es muy difícil explicar desafíos como la propia digitalización, explicar los cambios del modelo productivo, explicar las grandes desigualdades que describen hoy el mundo, hablar de la crisis de la vivienda, hablar de migraciones o hablar de turismo, para poner algunos ejemplos de cuestiones que afectan o que preocupan a la ciudadanía a escala global,
sin tener en cuenta las ciudades y los territorios. Hoy en día los gobiernos locales y los gobiernos regionales son proveedores de soluciones de innovación para abordar todos estos desafíos. Cuando pensamos, por ejemplo, en la transición climática, en la transición digital, en el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas, las desigualdades que puede generar tanto la transición ecológica como la transición digital, hay que tener en cuenta a las ciudades y hay que tener en cuenta lo que están haciendo las ciudades, porque las ciudades dan respuesta a esos desafíos, tienen una capacidad importante de innovar. Y yo creo que en el contexto actual, muy marcado no solo por este escenario de crisis múltiple, sino también muy marcado por este contexto de tensiones geopolíticas, de amenaza a la democracia, de polarización, de un mundo que vuelve a configurarse en bloques, yo creo que ahí las ciudades vuelven a ser o son un actor relevante que tiene que ser tomado en cuenta. Y yo creo que las ciudades y los territorios, y ahora también hablo desde mi posición como secretario en un gobierno regional, son muy conscientes de ello y tienen un compromiso importantísimo con lo que pasa en el planeta, con las agendas internacionales, ya sea a escala de la Unión Europea, ya sea a escala para nosotros muy importante la agenda europea, lo que sucede en la Unión Europea, porque impacta directamente en nuestras realidades y en nuestra política pública, en las competencias que tenemos asignadas. Por tanto, hay un compromiso muy claro por parte de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales de incidir en esas agendas y de contribuir a perfilar y a informar esas agendas para que respondan mejor a los problemas y las necesidades que tiene la ciudadanía. Muchísimas gracias. Mencionaste algo muy importante, que es que pues las ciudades se han convertido pues en un escenario de innovación, simplemente de entender el mundo, que pues el cambio climático, la crisis de vivienda no se pueden entender si no entendemos las ciudades. Y queremos pasar con la siguiente pregunta, que es las ciudades o los gobiernos locales en general, como lo pueden ser regiones, ¿cómo se puede impulsar la prediplomacia desde los gobiernos locales? A ver, ¿cómo? Yo de entrada creo que es importantísimo que gobiernos locales, que gobiernos regionales asuman que la internacionalización hoy ya no es una opción, sino que es una cuestión de responsabilidad. Es muy difícil impulsar soluciones eficientes y soluciones que realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, política pública que responda a las necesidades de la ciudadanía y de los operadores o de los actores que operan en el territorio, sin tener en cuenta las agendas que se discuten a escala internacional, ya sea regional, en América Latina, a nivel regional, en Europa a nivel regional, o a escala global a través de Naciones Unidas o de otros espacios multilaterales. Lo que se decide en la COP impacta en las ciudades. Lo que se decide, digamos, en las discusiones vinculadas, de que sea a la agenda de Beijing de igualdad de oportunidades, impactan las ciudades. Los grandes foros que debaten cómo avanzar en el despliegue de la inteligencia artificial impactan en las ciudades. Por tanto, insisto, ya no es una opción que tienen los responsables políticos locales o regionales, sino que es una cuestión de responsabilidad, porque tienen que asumir esa responsabilidad. Yo creo que aquí es importantísimo que esta idea sea entendida. No puedes impulsar políticas públicas eficientes sin tener en cuenta lo que pasa en el mundo y, por tanto, tienes que incidir en lo que pasa en el mundo para defender tus intereses. Hay que tener una mirada estratégica. Yo creo que es importantísimo que vincules las competencias que tú tienes, tus prioridades como gobierno, como territorio, los intereses de la ciudadanía con lo que vas a hacer o con lo que operas en el ámbito internacional y en las agendas donde tratas de incidir internacionalmente. Por tanto, la mirada estratégica, una mirada de política pública es fundamental. Tiene que ser también una mirada coherente, es decir, lo que tú estás haciendo en el ámbito internacional, ya sea a través de redes de cooperación, ya sea a través de grandes proyectos, tiene que ser coherente con las políticas que impulsas en tu entorno local. Y yo creo que ahí es fundamental también la transparencia. Es decir,
hay que ser capaces, y ahí se falla mucho, digamos, hay que ser capaces de explicar esa acción internacional que se impulsa, esa acción diplomática que se impulsa desde lo local, desde lo regional, a la ciudadanía. La ciudadanía está perfectamente capacitada para entender lo que se hace, si se le explica bien, lo que se hace a nivel internacional, por qué se están invirtiendo recursos, por qué se invierten esfuerzos, etcétera. Por tanto, yo creo que es una cuestión de uno, entender y asumir que estamos hablando de una política pública, que estamos hablando de algo que los gobiernos locales y regionales tienen que hacer para impulsar mejor sus responsabilidades. Y luego tenemos que entender que hay que conectar esta acción con la ciudadanía, por tanto hay que ser transparentes, hay que saber explicar, hay que rendir cuentas de lo que se hace en el ámbito internacional sin tratar de esconder nada, que me parece un error. Muchísimas gracias. Mencionaste que la responsabilidad de los gobiernos locales pues es como el bastión para que se pueda internacional de forma correcta, entender cómo pues no todos los gobiernos locales son iguales. En el caso de Barcelona pues es de las ciudades más importantes no solamente de Europa pero del mundo. Cataluña es de las regiones más productivas de todo el continente. Entonces, tomando parte de su práctica, en tu paso por la Diputación de Barcelona y el programa Urbal, ¿qué proyectos internacionales fueron más exitosos y a qué crees que se deba? Bueno, la verdad es que me paso por la Diputación de Barcelona ya hace muchos años y no sé si merece la pena que me ponga a hablar de proyectos concretos que terminaron hace muchos años. Sí te diría o trataría de apuntar algunas cosas vinculadas a mi experiencia en esa época que creo que son relevantes. Mira, Urbal para mí, que es un programa que ya no existe, que tuvo 3 grandes fases, que duró del 95, me parece, al 2014, tuvo, desde mi perspectiva, un elemento de valor añadido que me atrevería a decir, ¿no? Me atrevo a decir que hoy seguimos reclamando cuando interlocutamos con la Comisión Europea. Nosotros ahora mismo estamos impulsando un dictamen del Comité de las Regiones sobre la localización del Global Gateway, de la estrategia de inversión internacional de la Unión Europea, y seguimos apostando por el hecho de que las ciudades y las regiones puedan trabajen en red. Es decir, Urbal lo que tenía en su ADN es que era un programa que facilitaba que las ciudades, que los gobiernos locales, que los gobiernos regionales se encontraran y tuvieran espacios, plataformas para la transferencia de conocimiento, para el intercambio de experiencias, etcétera. Hacía otra cosa, no solo reunirlos, sino que situaba el conocimiento y la innovación como un elemento clave. Es decir, no solo generaba el espacio para que hubiera la transferencia, sino que de alguna manera se orientaba a capitalizar buenas prácticas, a extraer conocimiento de la experiencia, a facilitar que ese conocimiento circulara, se transfiriera, pero también se adaptara a las realidades locales, etcétera. Y creo que ese fue un elemento fundamental de Urbal, y además desde la Diputación de Barcelona durante muchísimos años, y yo creo que lo siguen haciendo, estuvimos muy orientados a esa lógica de trabajo colaborativo, ¿no? de participar generándolos o interviniendo en esos espacios de encuentro, de confluencia entre actores locales. Y creo también que tanto en lo que yo viví en la Diputación como en el propio programa Urbal, hay otro elemento muy relevante, que es el hecho de unir fuerzas entre actores locales de países o regiones diferentes que comparten agenda, que comparten preocupaciones, que comparten desafíos, es la incidencia, digamos, el trabajar juntos para incidir en agendas políticas a escala nacional o a escala internacional. Yo creo que este tipo de articulaciones sirven en muchas ocasiones para situar problemáticas. Te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Estaba hablando mucho del tema de la digitalización y de la inteligencia artificial. Bueno, y hace un buen tiempo que hay ciudades de todo el mundo que están uniendo fuerzas
para situar en el debate de la inteligencia artificial todo el tema de la ética, ¿no? Todo el tema de la agenda de derechos, todo el tema de cómo evitar, digamos, que la inteligencia artificial genere mayores desigualdades, que las genera. Bueno, a mí me parece un ejemplo buenísimo de cómo ciudades de Estados Unidos, ciudades de Europa, ciudades de América Latina, ciudades de África o de Asia se unen en torno a una preocupación compartida y, por tanto, trabajan en red y tienen muy claro que quieren incidir en los debates internacionales y en las agendas internacionales que están dibujando el marco en el que opera, en este caso, la digitalización y la inteligencia artificial. Desafío, por otro lado, nada menor, porque es muy difícil, es un marco en concreto muy difícil de incidir. Por tanto, creo que también las redes y el encuentro entre ciudades, entre regiones, es importantísimo también para eso, para incidir en agendas políticas que se dan a escala nacional o a escala internacional. Muchísimas gracias. Mencionaste que pues la clave en una buena práctica pues son las redes de ciudades globales que pues estén compartiendo buenas prácticas y cómo un espacio como lo pudo haber sido el Urbal es donde esos actores juntan, dialogan. La siguiente pregunta está muy relacionada a ello, que es una vez que un espacio como el Urbal ya no está, ¿cómo se puede preservar y qué papel juegan las secretarías técnicas locales para que esas redes de ciudades sigan a pesar de que un espacio como Urbal ya no esté presente? Bueno, yo creo que Urbal no está presente, pero en cambio las redes de ciudades y de regiones son una realidad incontestable. Hay estudios súper interesantes que ponen sobre la mesa que hoy en día operan en el entorno urbano cientos de redes internacionales de ciudades. Hay varios estudios muy interesantes de la Universidad de Melbourne que han mapeado las redes existentes y van mucho más allá de las 250, 300 que son operativas hoy en día. Bueno, yo creo que las redes de ciudades y las redes de regiones tienen varios retos por delante. Tienen que ser espacios de confluencia de intereses. Por tanto, tienen que servir a un interés, que es el interés de la ciudad, de una ciudad concreta, de una región concreta, de un grupo de ciudades o regiones concretas. Por tanto, esa idea de una red que se establece orientándose a abordar un interés de política pública de las ciudades es clave. Las redes tienen que servir para visibilizar políticamente en el escenario internacional a las ciudades o a las regiones. Y tienen que servir también, con todo lo que te mencionaba antes, para capitalizar buenas prácticas, para capitalizar innovaciones, para que el conocimiento que se genera en un entorno local pueda ser transferido en el ámbito internacional. Las redes tienen el desafío de generar servicio, tienen que ser útiles y eso yo creo que es clave, no solo visibilizar a un alcalde o alcaldesa, no solo visibilizar a los operadores regionales o locales, sino también prestar un servicio que mejore el impacto que tienen las políticas públicas que esas ciudades, que esas regiones están impulsando. Y creo que ahí hay un desafío enorme en el sentido de que las redes no deben ser un fin en sí mismas. Y hay veces que hay una cierta tendencia entre las redes a legitimarse, a autosustentarse, a apostar por supervivencia, por su sostenibilidad, perdiendo a veces de vista, digamos, su utilidad, o la realidad que les dio origen y que se conecta claramente con las prioridades que pueden tener las ciudades y las regiones. Yo creo que estamos en un entorno, te hablaba antes de esos estudios que te apuntan, ¿no?, a 250 o 300 redes de ciudades operando en paralelo. Digamos, hay un ecosistema, esto en CIDOB lo habíamos estudiado mucho, hay un ecosistema de redes que está tensionado, que genera el riesgo de que hayan duplicidades, que haya un servicio o una oferta de servicios
incluso a veces excesiva. Las ciudades van recibiendo inputs de redes diferentes, diciéndole, ofreciendo servicios, ofreciendo estos espacios de intercambio, proyectos piloto, espacios para la incidencia política. Yo creo que el desafío de las redes es que tienen que demostrar su utilidad. Y ahí te vuelvo al tema de la transparencia también y de la rendición de cuentas. Yo creo que es importantísimo que las redes sean transparentes, sean capaces de monitorear su actividad, de medir el impacto que están teniendo, cómo están contribuyendo a la mejora de las soluciones que ofrecen las ciudades o las regiones a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Mencionas cómo un indicador clave pues es la utilidad y la capitalización de pues estas redes. Entonces, la siguiente pregunta es desde tu experiencia en el CIDOB, ¿podrías compartir cómo se indica el seguimiento y medición de impacto de la internacionalización territorial? ¿Cómo se indica, cómo se mide pues esta utilidad, esta capitalización? Bueno, mira, yo a lo largo de mi carrera profesional he tenido ocasión de participar en muchos procesos de planificación de política pública de internacionalización, muchas estrategias de internacionalización de ciudades en España, de ciudades en Europa, de ciudades en América Latina. Y ese siempre es un reto que en el momento que se planifica se pone sobre la mesa y que temo que en el momento en que se implementa va quedando lateralizado, va quedando un poco en la periferia, incluso que desaparece. Yo creo que hoy en día, si uno se pone a rascar, a analizar, a mapear, hay un buen número de ciudades con estrategias de internacionalización. Me parece que hay menos ciudades que hayan sido, o regiones que hayan sido capaces de elaborar buenos informes, digamos, de retorno, de rendición de cuentas. Allí es fundamental trabajar con buenos indicadores, ahí es fundamental trabajar con buenas fuentes de información y eso normalmente no es fácil. No es fácil, sobre todo si queremos ir a procesos de medición objetiva, donde se tiene realmente en cuenta impactos. La internacionalización es un proceso de medio-largo plazo, es muy difícil medir en el corto. Más allá de que tú puedas indicar o establecer indicadores de proceso. Pero si tú quieres tener indicadores de impacto, de resultado, los resultados se dan a medio largo plazo y muchas veces son difíciles de medir. Porque es difícil definir el indicador, pero sobre todo es difícil disponer de la información que te sirva para articular ese indicador, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea compleja. Muchos de esos planes incluyen sistemas de seguimiento, de monitoreo, comisiones, ¿no?, de monitoreo, de seguimiento, o sea, órganos de gobernanza orientados a definir este monitoreo. Insisto, no hay tantos ejemplos de ciudades que lo hagan realmente de forma eficiente. No lo sé, yo he tenido el placer, por ejemplo, de colaborar tanto con el Ayuntamiento de Barcelona como con el Área Metropolitana de Barcelona. Ahora me viene a la cabeza un informe de rendición de cuentas que ha publicado hace relativamente poco el Área Metropolitana de Barcelona, donde está rindiendo cuentas de su estrategia de internacionalización, en la que tuve el placer de participar hace unos años. Estuve, por ejemplo, también vinculado con el plan de internacionalización de Bogotá y Bogotá también hizo un esfuerzo importante por definir sistemas de seguimiento y de monitoreo. En México tenéis una experiencia que me parece muy interesante, con la que también he tenido el placer de colaborar, que es Campeche. Campeche dispone de una estrategia de internacionalización y ahí me parece que hay una articulación muy interesante con la MAIE, un poco para dar recursos, ¿no?, para que esas estrategias que se pueden impulsar desde los estados incorporen también esa dimensión del monitoreo y de la rendición de cuentas. En definitiva, me parece un tema fundamental, porque es lo que conecta luego con la ciudadanía. Yo creo que la rendición de cuentas, cuando hablamos de buen gobierno, es algo fundamental y, por tanto, también para la internacionalización. Pero no es fácil, no es fácil definir
sistemas de indicadores que estén conectados con fuentes de información realmente fiable, que funcione y que te permita medir el impacto que estás teniendo. Hay esfuerzos que se están dando, no son muchos, pero los hay, que son interesantes, pero yo creo que es un campo apasionante en el que deberíamos invertir entre todos. Muchísimas gracias. En los primeros dos bloques, bueno, primero conceptualizamos la paradiplomacia, en el segundo mostramos un poco de su práctica. Vamos a pasar al tercer y último bloque, que es un poco debatir como la institucionalización de la paradiplomacia. Mencionaste una cuestión importante de pues que la rendición de cuentas es fundamental para que un gobierno subnacional pues ejerza pues internacionalización. Entonces, la siguiente pregunta va, ¿cómo coordina un gobierno subnacional, como lo puede ser la Generalitat o lo puede ser la MB, su acción exterior con la diplomacia estatal para evitar conflictos? Bueno, magnífica pregunta. Magnífica pregunta. Bueno, nosotros ahora, la verdad es que tenemos desde la Generalitat, y yo creo que también se da con el Ayuntamiento, con la MB, tenemos una dinámica de trabajo muy positiva con el gobierno central, con el gobierno nacional. Por tanto, estamos en un momento, digamos, de una cierta articulación o en el que se ha realizado un esfuerzo tanto por parte del gobierno nacional como por parte de las comunidades autónomas como por parte de los gobiernos locales para que exista esa confluencia y ese trabajo común. Se han abierto espacios que me parecen importantes. Yo creo que ese contacto permanente es clave, que exista esa relación, que existan espacios formales pero también efectivos, porque muchas veces el problema de la formalización de espacios es que luego, una vez formalizados, no son efectivos. Entonces, yo creo que el reto es que realmente funcionen. Para nosotros es fundamental. Nosotros vivimos, España es un país muy descentralizado, donde las comunidades autónomas y los gobiernos como el nuestro, como el de la Generalitat de Cataluña, asumen competencias muy importantes, muy importantes, en ámbitos tremendamente sensibles. O sea, nosotros gestionamos toda la sanidad, gestionamos la educación, tenemos competencias importantísimas en materia de seguridad, tenemos competencias importantísimas en el ámbito económico. Por tanto, tenemos, digamos, un sistema competencial que nos da la capacidad y la autoridad para operar en ámbitos muy relevantes, muy sensibles. También, entonces, en el ámbito internacional, en el ámbito de nuestras competencias, pero también en el ámbito internacional. Y ahí, digamos, que operemos teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico. España tiene una ley de acción exterior que habla de cómo debe ser esa articulación entre comunidades autónomas y gobierno central, entre gobiernos locales, comunidades autónomas y gobierno central. Por tanto, hay un mandato legislativo, o sea, el ordenamiento, hay que tener en cuenta el ordenamiento jurídico que te da indicaciones precisas, ¿no?, de cómo operar. Y luego yo creo que hay otro concepto que es fundamental, que es el de la lealtad institucional. Yo creo, o sea, nosotros no tenemos ningún problema en compartir información con el gobierno nacional o con los gobiernos locales con los que trabajamos. A nosotros nos gusta pensar o queremos impulsar una lógica colaborativa de trabajo, por un lado, con el gobierno nacional, buscando no solo la coordinación, sino también la complementariedad, cómo podemos operar juntos siendo complementarios, cada uno aportando valor añadido. Pero lo mismo con los gobiernos locales. Es decir, nosotros hacemos un esfuerzo importante por trabajar con Barcelona, con el área metropolitana de Barcelona, con la Diputación de Barcelona, con los ayuntamientos, en la misma lógica, ¿no? En Europa opera ese concepto del Team Europe. Nosotros estamos trabajando con el concepto de Team Catalunya. Es decir, ver de qué manera, porque nos encontramos. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en, no lo sé, te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando trabajamos en Colombia, en nuestra política de cooperación, y estamos en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca está la Generalitat de Cataluña, pero es que Barcelona tiene una relación muy fluida con Cali. La Diputación de Barcelona tiene una relación muy fluida, incipiente, pero fluida y muy consistente con Buenaventura, con la ciudad de Buenaventura. O el área metropolitana de Barcelona está apoyando la área metropolitana de Cali en el impulso de esa realidad metropolitana. Pero es que en paralelo tienes universidades colaborando, en paralelo tienes
a organizaciones de la sociedad civil colaborando. Por tanto, la lógica de trabajar todos de forma articulada y buscando complementariedades, cada uno, insisto, en el ámbito donde aporta valor añadido, yo creo que es clave. Por tanto, cuando hablas del vínculo con el Gobierno nacional, en muchos contextos se da tensión, porque tanto el Gobierno nacional como los gobiernos regionales, estatales, llámalos como quieras, como los gobiernos locales, son parte del espacio público. Tienen competencias en entornos democráticos como el nuestro. Su legitimidad surge, es democrática, surge del voto, del mandato de la ciudadanía. Por tanto, bueno, es posible que a veces se den tensiones por el choque de competencias que es necesario resolver. Y entonces, yo creo que es importante que haya esa conexión, que haya esa lógica, esa voluntad de colaborar, que se abran espacios para el encuentro, incluso cuando hay fuerzas políticas diferentes. Muchas veces no es sencillo, pero que existan esos espacios para la colaboración, la complementariedad me parece clave. Muchísimas gracias. Vamos a pasar la última pregunta, hablaste de cómo no solamente trabajar en Barcelona y Cataluña, también en Cali, en el Valle del Cauca, que pues son regiones, son ciudades muy diferentes una de la otra, pero han de tener similitudes, han de tener bondades que comparten. Entonces, ¿qué mecanismos pueden ser legales, deberían tener los gobiernos subestatales para consolidar la cooperación descentralizada como política pública estructurada y no solamente como iniciativas aisladas? Bueno, es que el mundo, digamos, subnacional, el mundo territorial, el mundo de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, es tremendamente heterogéneo. No lo sé, o sea, nosotros tenemos un socio importantísimo, que es el estado de California en Estados Unidos, que es la quinta economía del mundo. Nosotros somos un gobierno regional, pero que, como te decía, asume competencias absolutamente relevantes en ámbitos tan sensibles como la educación y la salud, ¿no? Y operamos con un presupuesto muy, muy importante. Hay ciudades como Barcelona que operan con presupuestos y equipos profesionales importantes. Y en el otro lado, pues puedes tener perfectamente a regiones, a ciudades, en países con menos recursos, digamos, que les es mucho más complicado operar en este ámbito. Bueno, yo de entrada creo que es importantísimo tomar conciencia de que tener una política de internacionalización, de una mirada al mundo, es clave para todos los gobiernos locales y regionales, para todos, independientemente del tamaño que tengan, del presupuesto que tengan, de las capacidades que tengan. Hay que tener esa mirada y si no puedes tú de forma aislada, puedes a través de redes, etcétera. Yo creo que si estamos de acuerdo en que la internacionalización es una política pública, le tenemos que situar prioridades, es decir, tenemos que ser capaces de identificar necesidades y orientar prioridades a esas necesidades. Tenemos que ser capaces de vincular presupuesto, entonces, en la medida de lo posible, situar un presupuesto, porque internacionalizarse sin recursos no es viable. A ese presupuesto hay que conectarle equipos profesionales, es decir, en la medida, insisto, en la medida de lo posible, que sean capaces, digamos, de operar en un escenario que es complejo y que requiere de un cierto conocimiento. Por tanto, la formación y el hecho de que en las universidades, como puede ser en vuestro caso en Jalisco, pues exista gente que esté observando y analizando y trabajando y que se pueda preparar para luego operar en el ámbito, digamos, de la práctica desde lo local, desde lo regional, me parece fundamental. Y nosotros aquí, antes mencionabas, cuando hablabas de mi currículum, bueno, y una de las cosas que estoy muy satisfecho es en haber logrado con otros colegas situar la internacionalización de las ciudades o las relaciones internacionales de las ciudades en el primer grado de relaciones internacionales que existió en Cataluña y no sé si en España, que es el de Blanquerna, o en uno de los centros de excelencia que existe en Europa para el estudio de posgrado de las relaciones internacionales, como es el IBEI. O sea, dos centros de referencia que hoy en día están formando o están ofreciendo formación a sus alumnos
en este ámbito. Por tanto, yo creo que la capacitación, que existan profesionales formados también en lo local es fundamental. Pero, insisto, hay muchas ciudades y muchas regiones que no pueden porque no tienen los recursos y, por tanto, si no tienen los recursos no pueden contar con los profesionales y entonces ahí hay otros mecanismos. Existen las redes. Yo creo que también los gobiernos intermedios, un gobierno regional como el nuestro o los gobiernos nacionales o estatales también pueden operar en apoyar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de apoyo a la internacionalización de los gobiernos locales catalanes. Es decir, tenemos un programa específico con un equipo que trabaja para apoyar a los gobiernos locales de nuestro país, de Cataluña, en la internacionalización. Por tanto, insisto, yo creo que hace falta voluntad política, hace falta asumir la internacionalización como política pública y luego, en función de las posibilidades, de los recursos, de las capacidades y de las competencias que tenga cada gobierno local, es importantísimo tener estrategia, saber definir prioridades, conectar presupuesto y contar con profesionales. Muchísimas gracias. En este episodio pues aprendimos muchas cosas. Una de ellas es que pues obviamente las ciudades son completamente heterogéneas, una de las otras, las regiones son heterogéneas, una de las otras. Entonces, para que una ciudad pueda internacionalizarse, pues no puede nada más copiar el modelo, ¿no? No puede copiar, Guadalajara no puede copiar el modelo de Barcelona y Barcelona no puede copiar el modelo de Guadalajara. Las redes son clave para que cada ciudad, cada región pueda desarrollar su propia estrategia y no ver a la construcción de redes como un fin, sino como un medio para llegar a la internacionalización, ¿no? Entonces, pues para ir cerrando este episodio, Agustí, ¿le gustaría compartir una breve conclusión, un mensaje final acerca del tema del cual nos platicaste el día de hoy? Bueno, yo insistiría mucho en esta última idea que estaba mencionando ahora, y teniendo en cuenta que este es un espacio vinculado a la academia, insistir en la importancia que tienen las universidades, los centros de investigación, los think tanks, los esfuerzos académicos y de investigación para mejorar, digamos, la acción internacional de los gobiernos locales y regionales. Te lo decía antes, yo creo que es súper relevante, muy relevante, porque se forma talento, se capacita talento, existe talento en los territorios que bien profesionalizado puede ser muy relevante para impulsar una política internacional más eficiente o más efectiva, digamos, más estratégica de ciudades y regiones. Y luego, porque toda esa investigación, todo el trabajo que se hace en el ámbito de la paradiplomacia o de la diplomacia urbana o de la diplomacia territorial, informa mejores políticas públicas. Yo creo que esa investigación que se da, todos esos datos que se analizan, todas esas construcciones académicas y de conocimiento que se producen, si se orientan a informar política pública, yo creo que tienen un impacto muy, muy positivo. Por tanto, a mí me gustaría poner de relieve, ¿no?, esa alianza entre academia y gobierno, también en lo local y en lo regional, para mejorar la política pública de internacionalización, para formar a mejores profesionales y para orientarla a tener un mayor impacto. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, llegamos al final de este episodio. Queremos invitar a Agustí y a todas y todos nuestros oyentes a seguir compartiendo sus espacios, ideas y prácticas que enriquezan el diálogo sobre las relaciones internacionales desde lo local. Finalmente, no sé si podría compartirnos repositorios, espacios donde podemos encontrar más información sobre el tema del día de hoy o donde podemos encontrar obras suyas, pues para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento. Bueno, yo te diría que hoy en mi entorno más inmediato, para mí, CIDOP es un espacio de referencia clarísimo, y el programa de ciudades globales que tuve el placer de dirigir hasta hace un año, y ahí tenéis información tenéis acceso a toda la literatura que se ha ido produciendo, que ya empieza a ser amplia desde el programa, y hay todavía un equipo en el que está Marta Galcerán, en el que está Ricardo Martínez, Alexandra Vidal,
un equipo que sigue trabajando en este ámbito, con el que por suerte sigo teniendo una muy buena colaboración. Fuera de mi entorno, bueno, y a nivel de formación, insisto, también en el IBEI, como un espacio que da formación de posgrado que me parece muy relevante. Fuera del entorno más inmediato nuestro, yo te diría, y como estamos hablando también del entorno latinoamericano, yo te diría que Paradiplomacia está haciendo un trabajo también muy interesante. La Universidad de Jalisco y todo el trabajo que se está haciendo en el ámbito paradiplomático también me parece muy relevante. En Estados Unidos han habido algunos esfuerzos también importantes. El Truman Center, que ahora hace tiempo que no voy a ver si sigue muy activo, pero había hecho cosas muy interesantes. Brookings Institution también, el Chicago Council on Global Affairs. Y hay este espacio interesantísimo en Australia, en la Universidad de Melbourne, el Melbourne Center for Cities, que también está produciendo investigaciones muy relevantes en este ámbito. Por tanto, yo creo que es un ámbito cada vez más trabajado, que tiene cada vez más impacto y que vale la pena seguir explorando. Muchísimas gracias. Pues ahí estaré investigando y checando el repositorio del CIDOB. Invitamos a todos nuestros oyentes también a checar el repositorio del CIDOB y también les recordamos seguirnos en Spotify, en el canal de Puntos Cardinales o Brújula Paradiplomática, en las redes sociales de la MEI. Los esperamos hasta nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.